Muy buenas gente, bienvenidos a Cápsula 19. Este es un podcast en el que cada episodio vamos a darle lugar a un hecho o a una historia que considere deba ser contada. Estamos de regreso en este pequeño espacio hoy para contarte una historia que posiblemente no te brinde ningún tipo de conocimiento o algo que te ayude en tu vida cotidiana, pero que puede servir como un tema para iniciar una conversación. Suponiendo que te gusten y a la otra persona con la que estés hablando le gusten este tipo de temas. Y como podrán notar, al menos en los que están viendo esto en YouTube, este va a ser el nuevo formato para contarles las mini cápsulas, o bueno, los episodios de corta duración. Quisimos intentar cosas nuevas, así que este va a ser el nuevo formato. Posteriormente, y con episodios más largos y donde se requiera un invitado, pues se va a regresar al escritorio, a la escenografía de siempre, pero de mientras este va a ser el nuevo formato de video. Y después de mucho tiempo de no subir un episodio, hoy les traigo un tema que reúne dos conceptos interesantes y que van acorde a la temática de este podcast. Un asesino en serie y música. Hoy les voy a contar la historia de un criminal que nunca fue identificado, entrando en la categoría de Jack el Destripador y el asesino del Zodiaco, pero cuya motivación principal para cometer sus crímenes fue la música jazz. Posiblemente el jazz sea el género que menos relacionemos nosotros cuando hablamos sobre un crimen, sobre un asesinato, pero en este episodio te voy a contar los crímenes cometidos por el hombre del hacha de Nueva Orleans. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal, Cápsula 19 Podcast, a que sigas la página de Facebook del mismo nombre, y también mencionarte que nos puedes encontrar en otras plataformas como en iVoox y en Spotify, por si gustas escuchar los demás episodios ahí. Una vez mencionado esto, comenzamos con la historia del hombre del hacha. Nos ubicamos en Luisiana, en Nueva Orleans, a principios del siglo XX. Y como tal, el hombre del hacha fue un apodo que se le adjudicó a un criminal que cometió asesinatos desde marzo de 1918 hasta octubre de 1919. De igual forma, como sugiere el apodo de este asesino, sus víctimas solían ser desvividas con un hacha. Pero algo curioso es que el hacha no era del asesino, sino era una perteneciente al hogar de la víctima. El sujeto se colaba en las casas durante las noches de manera muy sigilosa, se acercaba a sus víctimas mientras dormían y posteriormente las golpeaba con un hacha en la cabeza. Algo que alertó con más razón a la policía es que el robo nunca era una motivación para las acciones de este tipo. Simplemente entraba a las casas, hacía su desmadre y se desaparecía en las noches. Nunca se llevó ninguna pertenencia. La mayor parte de las víctimas del hombre del hacha eran inmigrantes italianos. Esto hizo pensar a las autoridades que los crímenes eran causados por una motivación étnica. Múltiples medios de comunicación de la época empezaron a sensacionalizar que posiblemente fue un acto cometido por la mafia. Esto tendría sentido. Sin embargo, las familias y las víctimas del hombre del hacha nunca tuvieron algún nexo con algún grupo delictivo y por lo tanto esa teoría no tenía demasiado fundamento para poder relacionar a la mafia con estos crímenes. Algunos analistas criminales han propuesto que la motivación principal del hombre del hacha eran de índole sexual. Los hermanos criminólogos Damon y Colin Wilson brindaron una teoría, y es que el hombre del hacha sí asesinaba a personas de género masculino solamente porque representaban un impedimento para llegar a su objetivo principal, que eran las mujeres. Hasta el momento hay pura matanza, y posiblemente te estés preguntando, ¿en dónde entra la música jazz? ¿Qué chingados tiene que ver con estos crímenes? Esa pregunta se respondió el 13 de marzo de 1919, con una carta escrita por el mismo hombre del hacha, que fue enviada a la policía. La carta decía lo siguiente: Desde el infierno más caliente, 13 de marzo de 1919. Estimado mortal de Nueva Orleans, el hacha. Nunca me han atrapado y nunca lo harán. Nunca me han visto porque soy invisible. Incluso como el éter que rodea vuestra tierra, no soy un ser humano, sino un espíritu y un demonio del más ardiente infierno.
Soy lo que vosotros, los habitantes de Orleans, y vuestra estúpida policía llaman el hombre del hacha. Cuando lo crea conveniente vendré y reclamaré otras víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No dejaré ninguna pista excepto mi hacha ensangrentada, manchada con la sangre de aquel a quien he enviado abajo para que me haga compañía. Si lo desea, puede decirle a la policía que tengan cuidado de no irritarme. Por supuesto, soy un espíritu razonable. No me ofendo por la forma en que ha llevado a cabo sus investigaciones en el pasado. De hecho, han sido tan estúpidos que no solo me divierten a mí, sino también a su satánica majestad, Francis Joseph. En este punto yo investigué quién era Francis Joseph. Al parecer fue un emperador de Hungría. No sé qué chingados tenga que ver con los hachazos, pero es mencionado en la carta. Sigamos. Pero dígales que tengan cuidado, que no traten de descubrir lo que soy, porque sería mejor que nunca nacieran que incurrir en la ira del hacha. No creo que haya necesidad de tal advertencia, porque estoy seguro de que la policía siempre me esquivará, como lo han hecho en el pasado. Son sabios y saben cómo mantenerse alejados de todo daño. Sin duda ustedes, los orleanianos, me consideran un asesino horrible, lo que soy, pero podría ser mucho peor si quisiera. Podría visitar tu ciudad todas las noches. A voluntad podría matar a miles de tus mejores ciudadanos, y a los peores. Pero estoy en estrecha relación con el ángel de la muerte. Ahora, para ser exactos, a las 12:15, hora terrestre, del próximo martes por la noche, voy a pasear sobre Nueva Orleans. En mi infinita misericordia les voy a hacer una pequeña proposición. Aquí la tienen. Soy muy aficionado a la música jazz, y juro por todos los demonios de las regiones inferiores que se salvará a toda persona en cuya casa una banda de jazz esté en pleno apogeo, en el momento que acabo de mencionar. Si todo el mundo tiene una banda de jazz, bueno, entonces tanto mejor para ustedes. Una cosa es cierta, y es que algunos de los suyos no se divierten este martes por la noche en particular, obtendrán el hacha. Bueno, como tengo frío y anhelo el calor de mi tártaro natal, ya es hora de que deje su hogar terrenal, cesaré mi discurso, con la esperanza de que publiques esto para que te vaya bien. He sido, soy y seré el peor espíritu que jamás haya existido, ya sea de hecho o en el reino de la fantasía. Después de esta carta, no se imaginan ustedes el nivel de desmadre que causó en las calles de Nueva Orleans este güey. No hubo ni una sola casa que no estuviera poniendo rolas de jazz durante todos los días siguientes. Que a fin de cuentas funcionó su estrategia. El jazz volvió a ser un género que volvía a ser escuchado en las calles con mayor frecuencia. Es por esta razón que se relaciona la música jazz con los crímenes del hombre del hacha. Y esto dio paso a dos teorías. La primera, era un sujeto que estaba frustrado porque la música jazz dejó de sonar en las calles como se supone que era antes. Esto debido al impacto cultural que tuvo la llegada de los inmigrantes italianos y la nueva cultura que ellos llevaban consigo de su país. La segunda teoría era que el hombre del hacha era un músico frustrado. Era un tipo que al darse cuenta de la baja audiencia que tenía la música jazz, o bueno, la baja recepción que tenía en ese momento, debido a la nueva cultura que estaba surgiendo en ese entonces, se molestó tanto de que no pudo impulsar su carrera en el género que más le gustaba, y por lo tanto la única manera en la que se le ocurrió despegar su carrera y hacer que el jazz volviera a sonar fue matando personas. Que ahora que lo pensamos es una razón muy estúpida, pero que posiblemente en su mente tenía sentido. Y antes de seguir voy a dar un mensaje aprovechando el espacio y que estamos hablando sobre esto. Principalmente para las personas que conozco y que tengo agregadas que se dedican a hacer canciones o a cualquier tipo de expresión artística que tengan. A ver, compa, yo sé todo el esfuerzo que tú estás haciendo para despegar tu carrera, para que el mensaje que tú plasmas en tus canciones lleguen a más personas, que se identifiquen contigo, que logren entenderte y que logren pues escucharte como tal. Y no solamente con la música, sino también con cualquier medio de expresión artística que tú tengas. Sin embargo, nunca culpes a las personas por la recepción que tú tienes sobre tus proyectos.
Y si te digo todo esto, es con la intención de que crezcas artísticamente, porque sé todo el potencial que tienes. Sé que tienes una mente creativa, porque si no la tuvieras, entonces no hubieras tenido el valor de empezar a hacer lo que haces, subir canciones, hacer dibujos, crearte un podcast, no lo sé. Tienes un enorme valor al compartir con las personas lo que más te gusta, algo que te llena el alma, algo que te hace despertar y expresar cómo te sientes realmente. Y si te digo esto también es porque no mames. Ya tuvimos suficiente con un tipo que mató a muchas personas solamente porque no escuchaban el género que más le gustaba o para impulsar su carrera en un género que parecía estar perdido. ¿Neta? ¿Te vas a poner igual? Pero bueno, una vez aclarado esto, vamos a dar paso a las víctimas del hombre del hacha. La primera víctima aparente del hombre del hacha fue Joseph Maggio y su esposa Catherine, el 23 de mayo de 1918. El asesino irrumpió en el apartamento y luego continuó degollando a la pareja con una navaja antes de irse. Las golpeó en la cabeza con un hacha pesada, quizás para ocultar la verdadera causa de su muerte. La garganta de Catherine fue cortada tan profundamente que su cabeza fue casi separada de sus hombros. A diferencia de Joseph, Catalina no sobrevivió mucho después del ataque, si es que sobrevivió, y murió antes de que los hermanos de su esposo lo encontraran. El asesino escribió un mensaje en el pavimento cercano que decía: "La señora Maggio se sentará esta noche con la señora Toni". Esto dio paso a una teoría que hacía referencia a Anthony y Joanna Sciambra, fruteros italianos que fueron atacados con un hacha en 1911, resultando en la muerte de la señora Sciambra, que según los informes, los clientes la conocían como la señora Toni. En el apartamento los agentes del orden encontraron la ropa ensangrentada del asesino, ya que obviamente se había puesto ropa limpia antes de huir de la escena. La policía no completó un registro completo de las instalaciones después de que se retiraron los cuerpos, pero más tarde se encontró la navaja ensangrentada en el césped de una propiedad vecina. La policía descartó el robo como un motivo de los ataques, ya que el intruso no robó dinero ni objetos de valor que quedaban a la vista. Se descubrió que la navaja de afeitar utilizada pertenecía a Andrew Maggio, el hermano del difunto que dirigía una peluquería en Combe Street. Su empleado, Esteban Torres, le dijo a la policía que Maggio había sacado su navaja de afeitar de su tienda 2 días antes del asesinato. Maggio, que vivía en el apartamento, continuó a la residencia de su hermano, descubriendo a su hermano y cuñada asesinados aproximadamente 2 horas después de los espantosos ataques. Al escuchar esos extraños gemidos a través de la pared, Maggio culpó a su estado de embriaguez de no escuchar ningún ruido relacionado a los ataques, ya que había regresado a casa después de una noche de celebración antes de su partida para unirse a la marina. Sin embargo, la policía se sorprendió de que no escuchara el intruso. Andrew Maggio se convirtió en el principal sospechoso del crimen del jefe de policía, pero fue liberado después de que los investigadores no pudieron analizar su declaración, así como su relato de un hombre desconocido que supuestamente fue visto acechando cerca de la residencia antes de los asesinatos. Harriet y Louis Bessemer fueron asaltados el 27 de junio de 1918, en la parte trasera de su tienda comestible. Bessemer fue golpeado con una pequeña hacha justo por encima de la sien derecha. Lowe fue cortado sobre su oreja izquierda. Fue encontrado inconsciente cuando la policía llegó a la escena del oso pardo. Por suerte, ambos sobrevivieron. Sin embargo, muchos han especulado que este caso posiblemente no se relacione con el hombre del hacha. La siguiente fue Anna Schneider, quien fue brutalmente atacada el 5 de agosto de 1918. Trágicamente, estaba embarazada de 8 meses en ese momento. Anna se despertó esa noche para encontrarse con una figura de pie en silueta sobre ella. De repente, y sin previo aviso, recibió un enorme golpe en la cara. Sobrevivió a sus heridas y felizmente dio a luz 2 días después a una niña saludable. Pauline y Mary Bruno estaban al cuidado de su tío Joseph Romano, un anciano, el 10 de agosto de 1918. Sus sobrinas despertaron sobreexaltadas por el sonido de la conmoción. Volaron a la habitación de su tío y lograron atacar al hombre del hacha, que huía de la escena. Romano había sido herido de muerte y murió 2 días después por los efectos de su severo traumatismo craneal. Mientras tanto, en la cercana Gretna, Luisiana, vivían Charles Cortimiglia y su esposa Rosie, junto a su pequeña hija Mary. El 10 de marzo de 1919, se escucharon gritos provenientes de la residencia. Los vecinos acudieron en su ayuda. Charles Cortimiglia, su esposa y su hija habían sido atacados. Rosie tenía una herida grave en la cabeza y estaba abrazando a su hija fallecida.
Sarah Lowman fue agredida el 3 de septiembre de 1919. También se recuperó de sus heridas. El último asesinato adjudicado al hombre del hacha fue a Mike Pepitone, quien recibió la visita el 27 de octubre de 1919. Mike fue golpeado en la cabeza con un hacha. No se recuperó, y ante esta espantosa escena, Los Angeles Times publicó una nota que decía: las salpicaduras de sangre cubrieron la mayor parte de la habitación, incluida una pintura de la Virgen María. Hasta este momento ya existía un perfil e incluso un nombre de la identidad del hombre del hacha. Este era Joseph Mumfre, un asesino que fue baleado el 20 de diciembre de 1920 por la supuesta viuda de la última víctima. Sin embargo, el escritor Michael Newton buscó en los registros públicos, policiales y judiciales de Nueva Orleans y Los Ángeles, así como los archivos de los periódicos, y no pudo encontrar ninguna evidencia de un hombre con el nombre Joseph Mumfre, o algún nombre similar, que haya sido agredido o asesinado en Los Ángeles. Newton tampoco pudo encontrar ninguna información de que la señora Pepitone, la viuda de la última víctima, fuera arrestada, juzgada o condenada por tal delito, o si supuestamente había estado en California. Sin embargo, los registros locales para el periodo no fueron lo suficientemente extensos como para permitir la confirmación de esto. La explicación de Wilson es una leyenda urbana, y ahora no hay más pruebas sobre la identidad del hombre del hacha que las que había en el momento de los crímenes. Dos de las supuestas primeras víctimas del hombre del hacha, una pareja italiana llamada Sciambra, recibieron disparos de un intruso en la casa de Lower Neat Ward en las primeras horas de la mañana del 16 de mayo de 1912. El hombre de Sciambra sobrevivió mientras que su esposa falleció. En los relatos de los periódicos se hacía referencia al principal sospechoso con el nombre Mumfre más de alguna vez. Sin embargo, esto fue descartado debido a que no quedaba con el modus operandi habitual del hombre del hacha. Según el erudito y escritor Richard Wagner, la verdadera identidad del hombre del hacha siempre fue Frankie Doc Mumfre, un sujeto que, de la misma forma, fue asesinado en 1922 a punta de plomazos. Pero, hasta la fecha, nunca existió un nombre exacto de la identidad del hombre del hacha. La leyenda del hombre del hacha ha llegado hasta nuestros tiempos. Regresó el mito después de un episodio de esta serie American Horror Story, donde se aborda un poco, la historia de este sujeto. Y también en ese entonces salió una canción llamada Don't Scare Me Papa, que la van a encontrar en la descripción. Es muy buena, parece una rola así que pondrías tú de fondo durante una película tipo Los Locos Adams. Y solamente quiero que se imaginen esa rola sonando mientras en las calles de Nueva Orleans había un caos, un chingo de pánico por la existencia de un asesino en serie. Y bueno, hasta aquí llega la historia del hombre del hacha. Espero que les haya gustado. Gracias por haber llegado hasta acá. Les recuerdo que pueden suscribirse y también seguirnos en la página de Facebook Cápsula 19 Podcast. Y de igual forma los invito aprovechando a que se suscriban a mi segundo canal Xenon Title, que también va a estar en la descripción. En ese canal yo subo todo lo relacionado a las canciones que hago, porque aparte de contar historias random, de que me gusta escuchar historias, de investigar para posteriormente contarles a ustedes desde mi perspectiva una historia distinta, también me gusta hacer canciones. Así que espero que después de escuchar algunos episodios se lancen a ese canal y escuchen algunas rolas que... Y pues nada, nos vemos hasta el siguiente episodio. Recuerden darle like, suscribirse y compartan para que este proyecto crezca cada vez más. Gracias a la gente que ha seguido la página en Facebook, a pesar de que está bien muerta y casi no la utilizo, pero gracias a la gente que le tuvo fe a este proyecto, aunque esté un poquito abandonado. Y pues solamente nos vemos hasta el siguiente episodio con una nueva historia para contarles.